Buenas tardes, mi nombre es Gina Merlicán, estudiante de Administración Pública, y este es mi video examen del módulo Estadística. Comencemos. Pregunta número 1. Dice así: ¿qué tan relevante es la estadística y cuáles son los principales campos de acción? La estadística es fundamental porque permite recolectar, organizar, analizar, interpretar datos como la toma de decisiones en diversos ámbitos. Su importancia radica en la ayuda de identificar patrones, prever tendencias y respaldar conclusiones mediante evidencia cuantitativa. Se aplica en áreas como la economía, la salud, la educación, la investigación científica, entre otras materias. Ya tenemos los principales campos de acción de la estadística. Tenemos entre ellas estadística descriptiva. Esta resume y presenta datos mediante tablas, gráficos y a medidas como la mediana, la media, la moda. Se usa en el censo, encuestas, reportes empresariales. También tenemos la estadística inferencial. Permite hacer predicciones y tomar decisiones, basadas en muestras. Este se usa en estudios de mercadeo, pronósticos económicos y pruebas médicas. Después tenemos las estadísticas económicas y financieras. Esta analiza datos para la evaluación bursátil, de tendencias económicas y riesgos financieros, proyecciones económicas y estudios de inflación. Después tenemos la estadística social, que esta es muy importante también, ya que nos enfoca en estudios poblacionales y de comportamiento humano. Se usan los censos, encuestas de opinión y estudios del mercado. Tenemos estadística industrial y de calidad, que evalúa los procesos productivos y de control de calidad de las empresas, y se usa en manufactura como control de calidad y mejora del producto. Todo lo que es manufactura y todo lo que se construye o se fabrica, una salmonera o constructora, también podemos aplicar las estadísticas en esas empresas. También tenemos la estadística deportiva, es en donde se analiza el rendimiento de los atletas y sus equipos para usar estrategias de juego y análisis de rendimiento y predicciones deportivas. En resumen, la estadística es clave en la era de los datos y se aplica en prácticamente todas las disciplinas para mejorar la toma de decisiones y la planificación de la estrategia, La número 2 dice: ¿qué son las medidas de posición? Y menciona 2 ejemplos de su uso. Mira, las medidas de posición son valores que nos permiten entender cómo se distribuyen, los datos dentro de un conjunto. Ayudan a identificar puntos específicos dentro de un conjunto de datos. 2 ejemplos. Los cuartiles. Estos se dividen los datos en 4 partes iguales, y pueden mostrar cuánto representan en 2 partes iguales, y se usa para evaluar la dispersión y la concentración de datos. Por ejemplo, en las remuneraciones de los trabajadores se puede usar los cuartiles, porque ahí se puede representar una distribución de los ingresos, de un cuartil, que pueda mostrar qué tan representativo es el salario de un trabajador en comparación al resto de la población. Después tenemos los percentiles, que estos se dividen en 100 partes iguales. Por ejemplo, un percentil de 90 significa que el 90% de los datos están por debajo de ese valor. Y aquí, como ejemplo, podemos tomar las notas de los estudiantes. Estos se utilizan para calificar el desempeño, de los estudiantes, y así poder ver a dónde se requiere más apoyo para los estudiantes. Tercera pregunta. Dice: ¿cuál es la principal diferencia entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión?
Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que permiten analizar un conjunto de datos, pero tienen propósitos distintos. Las de tendencia central, su definición son valores que representan el centro o un punto típico de un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la media, que es el promedio, que aquí se suman todos los valores y se divide por el número de datos. Aquí podemos también tomar el ejemplo de los estudiantes, ¿cierto? Sumamos todas sus notas y le dividimos por la cantidad de datos que estamos analizando. Después está la mediana, que es el valor central cuando todos los datos se ordenan. Es la del medio, ¿cierto? Y la moda, que es el valor que más se repite dentro de todos los datos que se están analizando. Y el objetivo es indicar el valor más representativo o común dentro de un grupo de datos. Después tenemos las medidas de dispersión, ¿cierto? Esta se define así. Indica qué tan dispersos o concentrados son el conjunto de datos que estamos analizando de la tendencia central, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el rango. Esta se diferencia entre el valor máximo, ¿cierto?, y el valor mínimo. Después tenemos la varianza, que este es el promedio de las diferencias al cuadrado respecto de la media. Después tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Mide la dispersión en las mismas unidades que los datos. Luego tenemos el coeficiente de variación, que es en relación entre la desviación estándar y la media, expresado en porcentajes. ¿Ya? El objetivo es determinar la variabilidad de los datos y permiten evaluar la confiabilidad del promedio. En resumen, ¿cierto? Tenemos las medidas de tendencia central, que indican dónde se concentra la mayoría de los datos, y las medidas de dispersión muestran qué tanto varían esos datos que estamos analizando alrededor del centro, ¿cierto? Ambas son complementarias, ¿ya? Conocer solo la media sin analizar la dispersión puede llevar a interpretaciones erróneas, ¿ya? Aquí vamos a dar un claro ejemplo. Dice, si dos clases tienen un promedio de calificación de un 80, pero en una clase todos los estudiantes obtuvieron entre 78 y 82, ¿cierto? Mientras que las otras hay notas entre 50 y 100, la media se muestra, es la misma, pero la dispersión es mucho mayor que la segunda clase, indicando mayor variabilidad en el rendimiento. Con esto concluye mi video examen.